ser explicaros un poco el porqué de la génesis de este proyecto, ¿no? Yo soy de Bilbo, viví toda mi infancia y mi juventud entre el barrio de Irala y Recalde. Este que veis, que tengo aquí detrás, este es un libro que sacó la Asociación de Familias de Recaldeberri, sacó a mediados de los 70, precisamente para denunciar todos los problemas que había en los barrios, en los, como veis en la portada, pues no había zonas verdes, no había ambulatorios, no teníamos ningún tipo de instalaciones deportivas ni nada, o sea, nos buscábamos siempre la vida. Vivíamos entre basureros industriales, que para nosotros eran campos de juego, o sea, no, tampoco es que nos causase ningún problema a nivel psicológico esto, y luego pues Irala siempre era una muga entre el barrio de Recaldeberri, que siempre han sido barrios de gente que venía de fuera, y luego estábamos en frontera con lo que era Zabala y luego era lo que se llamaba el barrio La Palanca en Bilbao, ¿no? donde estaba todo pues el tema de la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, nosotros nos educamos entre las minas, que había lo que es ahora también el barrio de Miribilla, que lo utilizábamos también como campo de juego, solíamos parar a los camiones nos llevaban hasta las entradas de las minas, y luego en Irala, pues lo que hacíamos era, nuestras diversiones era, pues aparte de, eran barrios sin asfaltar ni nada, eran barrios en los que el ministerio de aquella época, bueno, las constructoras franquistas, que todas tenían el escudo de la Falange puesto en los portales, pues hacían unas casas precarias de aquella manera, en las que los constructores ni siquiera urbanizaban, ni hacían ni aceras, ni carreteras, ni nada, o sea, plantaban el ladrillo y sin más, y era monte, puro monte. Entonces yo fui a vivir a Irala de pequeño, en unas casas que ya habían construido los franquistas, pero que llevaban 2 años deshabitadas, que eran unas casas que no tenían ningún tipo ni de cableado, ni absolutamente nada, simplemente era el ladrillo y luego pues unas tejas infames, y en esas casas vivíamos durante los años 70, y estoy hablando casi hasta a primeros de los 80. Entonces, bueno, mi familia es una familia un poco sui generis, yo soy hermano de las Bulpes, de las famosas Bulpes, y entonces mi padre era sindicalista y mi madre pues estaba metida entre un montón de peleas, había sido niña de la guerra, había estado en Londres, refugiada, fue en el famoso Habana, estuvo allí, y siempre nos dieron una educación como muy de manga ancha, ¿no? O sea, muy de poder hacer lo que a nosotros se nos ocurriese, ellos siempre nos apoyaban. Entonces, con esa educación, y luego aparte que mi educación de bachillerato yo la hice en el barrio de Recalde, porque éramos familias sin recursos, mi padre además estuvo en la huelga de bandas, le deportaron a Ávila, estuvo en la cárcel, tuvo muchísimos problemas, estaba en la lista negra en Vizcaya, no podía trabajar en ningún lado. Luego le dieron de vez en cuando, pues había gente, obreros y curas rojos que venían a final de mes a mi casa con un sobre y a mi madre le daban dinero para que pudiésemos comer, porque yo soy de una familia de 9 hermanos, de 2 padres diferentes. Entonces, con todo ese bagaje, pues lógicamente yo tampoco me podría dedicar ni a hacer música pop ni ese tipo de historias, ¿no? Entonces, mi educación de bachillerato yo la hice por libre en Recaldeberri, que tenía la Asociación de Familias para todas las personas de familias obreras que no teníamos recursos, que no podíamos pagarnos ni siquiera después de salir de la escuela pública, no podíamos pagarnos ir ni a un colegio. Entonces montaron una academia que luego se le llamó Universidad Popular, y yo hice los 4 primeros años de bachillerato. O sea, estudiábamos por libre y luego íbamos al Instituto Central de Bilbao y nos jugábamos a una carta el curso, ¿no? Nos examinábamos y así fui haciendo todos los años. Claro, lógicamente, pues quieras que no, todo eso te va puliendo y te va dando una especie de personalidad, o de tener los pies en el suelo, saber dónde vienes y siempre saber que hay una serie de problemas y hay una serie de historias que están siempre ahí y que de una manera u otra las canalizamos con la música. Yo, por ejemplo, con el grupo que monté, con MCD, pues canalizaba esas historias de las vivencias propias pues a través de la música, ¿no? Luego mis hermanas, siguiendo nuestra estela, montaron Bulpes, y ya sabéis, el famoso Escándalo y tal, pues que también canalizaron esas historias. Aquí precisamente tenéis la guitarra que sale de mi hermana, que sale en el vídeo famoso de Me gusta ser una zorra, es esa guitarra que está aquí.
Y claro, yo toda la vida pues me dedicaba a dibujar, siempre me había gustado, a pintar y tal, y no sé qué. Me matriculé para ir a la universidad, estudié física, química y matemáticas y al año siguiente me matriculé en Bellas Artes. O sea, directamente pues me fui a por lo que realmente me llenaba, ¿no? Y empecé a trabajar muy joven, con 17 años empecé a trabajar en una imprenta donde hacíamos todo tipo de propaganda, tanto clandestina como oficial. Nos pilló toda la época de la transición y no sé cómo, pues me surgió la oportunidad de apuntarme a una beca y me conseguí una beca para estudiar en Inglaterra. Entonces estuve 3 años estudiando en Inglaterra comunicación visual y luego a la vuelta estuve trabajando en diferentes sitios en Madrid y en varios sitios más y también por casualidad me surgió la oportunidad de trabajar en Euskal Telebista. Entonces allí estuve trabajando 9 años como grafista y el chori que tenéis ahora actualmente en pantallas, pues ese es vamos, culpa mía. Además salió, curiosamente ese chori lo hice yendo con mi compañera, estaba con fiebre y en un coche suyo, mientras ella hacía las compras en el supermercado, yo haciendo bocetillos del chori, ahí intentando resumirlo y tal, y de ahí salió. Son unas cosas por pura casualidad. Y después de TV, pues me embarqué con unos amigos en montar una empresa precisamente que estuve aquí en Zarautz, estuve creo que 3 o 4 años, igual os suena el nombre, con Iker Treviño. Y luego ya a partir de ahí me independicé, empecé a trabajar como autónomo. Entonces siempre me han llamado mucho la atención las nuevas tecnologías. Ya en los años 90, ya cuando empezaba a oírse hablar de internet, de la web y todas estas cosas, pues me gastaba la mitad del sueldo que tenía en ETV, me lo gastaba solo en teléfono para aprenderme de cómo eran las tripas de las páginas, cómo se montaba el HTML y todas esas cosas. Y ahí empecé ya a hacer sus cosillas. De hecho, las primeras páginas web que tuvo ETV y todo esto se la monté yo. O sea, yo les hablaba, les decía, oye, tenéis que empezar a fijaros en la web y en internet porque esto es el futuro y tal. Y a ellos les sonaba chino, pero aún así lo hicieron, ¿no? Lo montaron. ¿Y qué ha pasado con todo esto de la IA? Pues llevaba ya varios años pendientes, ¿no? De que sabía que se estaban desarrollando una serie de laboratorios, estaban pues eso, empezando a investigar, de alimentarlos con imágenes, legal o ilegalmente, una serie de archivos y tal, y luego empezar a generar imágenes a partir de textos y todas estas historias. Pues hace 2 años empecé a ver que la calidad de la imagen empezaba a mejorar, que era capaz de hacer ya cosas mínimamente aceptables y siempre había tenido fijación por reconstruir cosas de mi pasado, de mi juventud y de mi niñez, que son las que veis aquí en este tablero de aquí, que son simplemente frases sueltas, y me apetecía hacer cosas de imágenes de cada una de esas palabras, ¿no? de Bilbao, de las reconversiones, del rock and roll, del punk, de no sé qué, o sea, empecé a generar imágenes de ahí. Y las empecé a subir a las redes, porque llevo también muchos años haciendo memes y cosas estúpidas, pues las hacía con Photoshop. Ha habido algunas imágenes que incluso han colado como reales, como, pues por ejemplo una vez hice unas hilgueras introduciendo el Titanic por el puente de Portugalete, y esa imagen la han utilizado como imagen real para hablar de las hilgueras, o sea, para que os hagáis una idea. O unos futbolistas jugando con máscaras de gas en el campo de las Sarre en Sestao y poniendo archivo de Altos Hornos. O sea, y decir que lo de las fake news y esas cosas falsas que se habla tanto ahora, bueno, eso se ha hecho toda la vida. Y yo he sido siempre muy propenso a ir un poquito a tocar las narices, me gusta mucho tocar las narices, y también me hubiera gustado ser falsificador. Antes he hablado con Cote, en la empresa donde curraba en Berequincha, llegábamos a hacer trabajos de falsificación, que valía pasta para la época, ¿no? O sea, digo, bueno, pues si me meten a la cárcel que salgo por algo bueno, ¿no? O sea, si puedo falsificar billetes, los hubiera falsificado, lo digo en total realidad. O sea, si hubiera sido capaz de hacer eso. Pero bueno, en este caso, pues veía que la IA ya era capaz de reproducir cosas mínimamente decentes, que también empezaba a subir un poquito también el papel de la fotografía, y yo estas cosas las empecé a subir a las redes pues sin más, ¿no? Tengo mis perfiles en Facebook y todas estas cosas, y llevaba 2 o 3 series que subía de 4 imágenes y la gente me empezó a decir, oye, ¿de dónde has sacado eso? O sea, ¿de dónde han salido esas imágenes pues, de Altos Hornos o
o de esos obreros y tal, y no sé qué. Yo les decía, no, que no son imágenes, que es irreal, o sea, esas personas no existen y esos lugares no existen. Pero yo lo hacía en base lo iba haciendo en base a mis recuerdos. Y bueno, pues una editorial me entró, Sorroz, me entró y me dijo, oye, hemos visto esas publicaciones que estás haciendo en las redes y tal, y de eso hay que hacer un libro. Y claro, yo lo único que pensaba era hacer una exposición. Y digo, oye, pues si me dais la oportunidad de hacer un libro, pues oye, encantado. Y de ahí salió el libro. Pero justo antes de eso, que Cote Camacho anda por allí, él también vio las imágenes y me dijo, oye, de eso hay que hacer un corto, porque la gente me decía, oye, que me están revolviendo las tripas por dentro, que me retrotrae recuerdos, y es curioso porque también cumple el papel de la fotografía. Al ver una imagen, que sabes que también la fotografía es muy subjetiva, o sea, al final es una manipulación total, ¿no?, de nuestras memorias y nuestros recuerdos, pues este tipo de imágenes estaba causando en la gente el mismo efecto, ¿no? Había gente que me decía, joder, pues si yo estoy trabajando en esa fábrica, si yo conozco a este otro tipo, yo conozco a no sé quién, y había gente que yo, pues no quitar la ilusión, me decía, bueno, pues sí y tal. Oye, ¿no tienes una fábrica de erandio? Digo, vale, pues ya intentaré hacer algo de erandio y así. Y al final, pues eso, hicimos el libro, hemos hecho la exposición, ha estado en el Museo Minero de Gallarta, y Fotomuseo, que les doy muchísimas las gracias, porque siendo un museo de fotografía ya se montó la polémica, ya empezó la polémica de decir que todo esto era una manipulación, que esto era un robo a los artistas, que esto no era fotografía, que esto no era absolutamente nada, pues que era todo artificial, que no tiene ni la calidad ni el poder de atracción, de seducción, ¿no?, que pueda tener una fotografía. Pues ellos se han atrevido a decir, pues estamos en el 2025, vamos a montar una exposición con unas imágenes que sabemos que no son fotografías, pero que piensan, y yo creo que tienen razón, pues que también puede tener el mismo valor, si queréis, humano o artístico, como queréis llamarlo, de la fotografía. Entonces, la construcción de estas imágenes, todas las hacía generé unas 9.000 imágenes para hacer. El libro tiene 100 y pico imágenes, pues generé unas 9.000 imágenes. Entonces esas imágenes se generan en base a unos textos. Tú pones en un texto, por ejemplo, imaginaros, pues no sé, yo qué sé, quiero que me hagas un barrio con barro, o en un día triste, con lluvia, niebla y tal. Entonces la IA, que es muy norteamericana, te genera más o menos algo que interpreta como barro, algo que interpreta como casas europeas o inglesas, y tal. Y luego en base a eso yo iba cogiendo las zonas de esos resultados, los iba montando como colas en Photoshop. Entonces lo que veis aquí, tanto en el libro como en esta exposición, es un trabajo de 6 meses. Hay fotografías, pues igual, pues por ejemplo la de Azulito, que igual tiene 14 o 15 partes diferentes, ¿no?, de imágenes en bases generadas con la IA. Y a partir de ahí, bueno, pues hice todas estas series, y después de terminar esta serie de Bilbao, pues ya andaba jugando con una serie también de imágenes, un poco como la de otra historia ya vital, que es lo de Aburrido de ser salvaje, que es una historia ya más personal, que es una especie de planteamiento que nos hacemos todos a lo largo de toda nuestra vida, que nos planteamos a ver qué narices hacemos con nuestra vida dentro de esta propia vida. Si a veces nos merece la pena el estar peleando por intentar cambiar las cosas, o nos merece la pena seguir en un estado mucho más cómodo en el que es el no hacer absolutamente nada, o simplemente dejarnos domesticar. Entonces luego os pondré algún vídeo, porque he hecho un corto también de esta historia, y también os voy a enseñar también un poco parte del corto que he hecho con Cote Camacho, también de esta parte del primer libro, que es el de Make Bilbao Great Again, que va hecho con toda la coña del mundo. Bueno, ahora que Trump está otra vez de presidente, pero ya la idea la tenía de antes, que era el coger el eslogan de Make America Great Again, y como los de Bilbao también somos muy fanfarrones y siempre hemos estado hablando del Gran Bilbao, pues me tiré esa ironía, esa coña de decir, vamos a coger el grain de Bilbao y lo voy a cambiar, en vez de great, lo voy a cambiar por gray, que es gris, pero le voy a meter las iniciales de Artificial Intelligence, o inteligencia artificial. Entonces por eso fue el eslogan, el hacer el Make Bilbao Great Again. Vamos a hacer otra vez el Bilbao ese fanfarrón, que luego, claro, ahí en Bilbao tenemos un problema, que desde la reconversión industrial, después de todos los problemas, las luchas políticas,
los barrios de intentar mejorarlos. Por ejemplo, en el barrio mismo de Irala, esto se me ha quitado, en el barrio no teníamos, por ejemplo, ni escuela. Entonces, las asociaciones de familias, por ejemplo, mi padre fue uno de ellos, tuvieron que ir a Madrid, ir a hablar con el Ministerio franquista, y donde había un basurero industrial, es ahora mismo en Irala es una escuela, no es Cúrcer, es la escuela de Escurce. Se consiguió que no se edificase, que no se pegase un pelotazo y que al menos hubiese una escuela. Entonces en Bilbao siempre ha habido una serie de peleas que siempre han estado envueltas con el efecto Guggenheim, ¿no? O sea, nos metieron en los años 90 ya el museo encima de lo que fue los antiguos astilleros de Euskalduna, que se cerraron cuando todavía tenía, por imposición de Europa, cuando todavía tenían una cartera importante de barcos. Creo que oí hablar una vez a un obrero de Euskalduna que estuvo dando una charla, además por primera vez estuvo en el Guggenheim con un arquitecto, y el tío estaba hecho polvo porque el obrero él estaba hecho polvo, me dijo que era la primera vez que visitaba ese museo porque ellos habían estado en las peleas famosas del Euskalduna y el muerto que hubo, que cuando la carga policial, pues con el ataque al corazón tal, lo había tenido en sus manos, y él nos decía, yo es que no puedo entrar en este museo porque hemos estado en esta zona, hemos estado construyendo barcos y cuando nos cerraron el astillero todavía teníamos 12 barcos en cartera. Y luego, fijaros, luego fueron los astilleros de Sesta y todos estos que se daban con un canto en los dientes por tener 2 o 3 barcos en cartera para construir. Pero en aquella época ya vino esa imposición y ya fue el cerrojazo a nivel estatal y luego también a nivel europeo de todos los astilleros. Entonces todo ese tipo de cosas te quedan muy marcados porque siempre estamos fijándonos en ese Bilbao de postal, y que sí, que está mucho más limpio, que tenemos algunos paseos más bonitos y muchas historias, pero las ciudades, a mí, mi opinión es que las ciudades no son los edificios bonitos, son las personas, son nuestro carácter, nuestra forma de intentar mejorar las cosas y a través de estas imágenes yo sentía que había que reivindicar nuestro pasado, que es además bastante reciente porque estamos hablando todavía de los años 80, y todas estas cosas se disfrazan con ese aura de celofán, de globalización, etcétera, etcétera. Pero en la ría de Bilbao, que ahora mismo además encima están cortando todo tipo de navegación en fluvial, que siempre ha sido el cordón umbilical de Bilbao, pues se hacen puentes elegantes, se hace de la isla de Zorrozaurre, el Manhattan bilbaíno que dicen, que seguramente se irá a tomar por saco en la primera inundación que haya. Y todo ese tipo de cosas, pues a mí realmente me ofende, ¿no? Me da mucha, no sé, me enoja que todo este tipo de historias, que es lo realmente importante, no perder esas raíces, pues que no se reivindiquen. Y entonces esta exposición y el corto que hemos hecho con Cote Camacho es una reivindicación de nuestro pasado reciente y de las peleas también de nuestros padres y de nuestros aichiches, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco, esa ha sido la filosofía y la base de todo lo que veis aquí. Entonces, por un lado tenemos estas imágenes y luego también tenéis, os hemos traído estas cosas porque también están íntimamente relacionadas, al menos con mi pasado reciente. Yo sigo tocando todavía en un grupo, se llama Motorsex, metemos más ruido que antes, o sea, cada día peor. Me dice, no, cuanto más viejo eres, pues tienes que calmarte y tal. Pero eso no va conmigo, ¿no? Entonces, esta parte también que tenéis musical también es interesante porque fue una época muy convulsiva, los años 80, en la que estaba todo por hacer, no teníamos ningún tipo de sitio donde tocar, no teníamos instrumentos, mi bajo que lo veis ahí, la guitarra esa está hecha a mano, un clavijero de guitarra, la de mi hermana también es una especie de Frankenstein de guitarra, estaban los fanzines, las radios libres, los lugares, o sea, era un movimiento muy convulso, que luego se le metió la etiqueta del rock radical vasco, pero que bueno, cada uno éramos, porque era una manera de aglutinar ese movimiento tan efervescente que había en las calles, ¿no? Y con el grupo pues también era una manera de reivindicar nuestro malestar y de que veíamos que tampoco teníamos vivíamos al día, o sea, ya sabéis el problema de las drogas, de la heroína tan gordo que tuvimos, y nosotros lo veíamos al día, o sea, nosotros era simplemente qué vamos a hacer hoy, y luego si mañana estábamos vivos o no estábamos vivos nos daba exactamente igual, o sea, vivíamos, este es el momento y punto, o sea, esa es la historia. Entonces hay algunas imágenes como esta de Soledad que veis ahí de los chavales y
y estos grupos y tal, pues que era un poco el reflejo de nuestro día a día, que no era tampoco un reflejo de la juventud, porque al fin y al cabo éramos un grupo, si queréis, dentro de lo que era la población en general, los que éramos, como se llama, muy punkis y todas esas cosas, éramos bastante minoritarios. Pero bueno, pero nuestra vida estaba siempre alrededor de la música y del rock and roll. Entonces, para mí era una parte importante el meter estos fanzines, estos discos, estas historias y asociarlo directamente también con todas estas imágenes, que cada imagen es una viñeta, es una especie de cápsula en el tiempo de esas dos décadas, ¿no? de los 70 y de los 80. Entonces, a ver si soy capaz, os quería enseñar algunas imágenes de cómo teníamos el... Ahí va, me pide la contraseña. Le doy. Vale. Os quería enseñar algunas imágenes de cómo estaban nuestros barrios, a ver si se ven. Esto era, bueno, por ejemplo, esta imagen era lo que es la solución sur, lo que es la autopista ahora que rodea el barrio del Recalde, que fue una imposición también de la alcaldesa franquista que había en aquella época, Cariaga, y que plantó por sus narices, plantó todos esos monstruos que veis a 1 metro de las casas. Y esto que veis era realmente los barrios, o sea, ya veis que no había ni aceras, no había carreteras, no había absolutamente nada. O sea, este era nuestro ambiente absolutamente normal. O sea, las basuras se echaban directamente a la calle y esto para nosotros era un campo de juego. O sea, esto para nosotros el rebuscar entre la basura y encontrar objetos y tal, sobre todo en las zonas industriales donde echaban todos los productos tóxicos y trozos de pieza y tal, para nosotros eso era una maravilla. Porque con eso podíamos jugar, pegarle fuego y hacer un montón de cosas, ¿no? Y esta es la muestra, pues esto es estar hablando incluso de finales de los 80, era la situación actual, o sea, perdón, de aquella época. Entonces esto era, os comentaba, la academia de la asociación que pone ahí. Nosotros lo que hacíamos era, no teníamos recursos, entonces ¿qué hacíamos todos los sábados? Cogíamos con un camión y recorríamos medio Bilbao y íbamos por todas las casas pidiendo papel y libros y todo lo que pesase, para luego poder venderlo y para sacar dinero para poder financiarnos en la academia, porque nuestra academia nos la daban estudiantes de Deusto que estaban finalizando la carrera así, o sea, ni siquiera eran profesores, y luego pues también algunos sacerdotes. Entonces hacíamos eso, hacíamos cobros de Santa Águeda o hacíamos obras de teatro. Y con eso nos autofinanciábamos y así estuvimos pues, toda la educación, todo el bachillerato. Luego se hizo lo que se llamó una Universidad Popular Batasuna, que también fue una experiencia pionera probablemente a nivel de Europa, ¿no? Porque teníamos clases mixtas. En aquella época yo me acuerdo que tenía 9 años que entré allí y dijeron, este como viene de un hijo de un rojo y tal, este será bueno. Y ya según llegué al primero de bachiller me pusieron de delegado. O sea, yo con 9 añitos estaba en las reuniones con los padres, con los profesores y como representante de los alumnos, ¿no? O sea, ya teníamos, y encima estábamos chicos y chicas, que era impensable, porque en las escuelas las chicas iban por un lado y los chicos iban por otro. Pues ya en esa época ya llevamos un paso por delante. Entonces, pues bueno, no sé, igual si queréis os quería enseñar algo también relacionado con este proyecto del corto, que aquí pido la asistencia de Cote, para hablar si queréis un poquito del proyecto, y pues, por supuesto me podéis interrumpir en cualquier momento, porque yo estoy soltando aquí la chapa, pero sin orden ni concierto. Entonces vamos a ver si encuentro aquí imágenes del corto, del compás de la carpeta. ¿Dónde está esto? Ups, ahí va. No sé dónde le he dado. A ver. ¿Cómo puedo ir para arriba? Sí, justo aquí me doy. Eso es. Es que yo un PC no me claro. A ver, está el proyectos que está aquí. No, estos son los proyectos de las paridades. Luego la de las paridades, igual. Bueno, sí, mira, voy a poner un poquito para que son un poco broncas. Esto es de un videoclip que está basado en estas imágenes, y no sé si os suena el grupo Riff, que son de Arrasate, y con la música de ellos, que se llama Escoria, está hecho este vídeo. Bueno, sí. Esto es parte del corto. Esto es parte del corto y es un
poco un resumen de nuestra juventud. Coches bomba, los trenes de las dos márgenes, las viviendas con las ropas colgadas, la heroína, la reconversión industrial, los controles policiales que eran muy habituales, las manifestaciones, los secretas, los comandos, las amas de casa, las cocinas, todo el cinturón de chabolas que rodeaba a todos los barrios, las mujeres mineras, las inundaciones de Bilbo, las oficinas de las colas del paro, las peleas obreras, el alcoholismo y la decepción, las fábricas integradas con los barrios, la zona de Olaveaga y así, los atentados, las noticias que te venían de detenciones sobre esto, las manifestaciones de duelo, las amas de casa, el fútbol, las peleas nucleares, las autopistas por medio de los barrios, luego las fábricas integradas con los barrios, las peleas de Euskalduna, el tren, las peleas, o sea, todas las imágenes son las minas que había en la zona de Miribilla, donde jugábamos, y todo esto pues es con la canción de Escoria, que la letra es bastante apropiada, y en la que es muy pesimista, pero vamos, dice que no veía ningún futuro, pues es un poco el resumen, ¿no? A ver qué os puedo enseñar. Venga, ya no sé dónde era. Es que con los peces no me aclaro. A ver cuánto necesito para ir. A ver cómo me podía dar para volver atrás. Voy a enseñar un poco más de nosotros por ahí. Ah, está aquí, ¿no? A ver. Vamos a ver algunos vídeos más. Esto es lo mismo, o sea, es también sin personas, son espacios vacíos y son fábricas y viviendas integradas, ¿no? Con esa especie de desolación que hay. Y siempre presente el famoso sirirí, la neblina y ese ambiente oscuro, pero que también tiene su belleza, ¿no? A mí por lo menos me atrae, vamos. Esto por las mañanas yo escuchaba desde casa siempre las sirenas de entrada a las fábricas, o los cambios de turno, vamos. Siguiendo la misma línea. Todo esto que veis está hecho todo con inteligencia artificial, ¿eh? O sea, no hay nada real. Real en el sentido de que no hay actores ni... No. Todo esto, además, curiosamente, se genera simplemente a partir de una única imagen, a partir de una única imagen que tengas. Y una imagen que tú la creas también la creas hasta, efectivamente. Creas una imagen y luego creas movimientos sobre esa imagen, ¿no? Eso es. Pero creas la imagen con texto. Sí. Sí. Ah. Contexto. Es una consigna, que en inglés se llama un prompt, se llama así, pero es como una consigna y tú al principio te puedes hacer cosas muy locas, o sea, también cuéntales para esto que le estás enseñando en proporción cuánto has desechado. Ah, claro, sí, bueno, por eso, por ejemplo, para... Solo con las fotos quietas, de las que luego creas. Pues son cientos y cientos de miles de imágenes, sí, porque para el libro mismo, para este proyecto, o sea, utilicé 9.000 imágenes, de las 9.000 imágenes las hemos reducido a 120, os podéis hacer una idea, lógicamente podría haber metido muchas más, pero
pero al final como tienes que hacer una selección y tienes que coger las partes que más te interesen, pues han quedado en esto. O sea, no es tampoco lo que la gente se imagina, que le pones una cosa y ya está, ¿no? Sino luego tienes que trabajar. Es como que le pones una cosa y ya está, pero te da lo que él quiere, que igual te sirve, igual no, ¿no? Y eso es. Y muy rápido tienes una respuesta, pero igual no te vale para nada y entonces, le cambias una palabra, pero te cambia todo. O sea, ¿no? Y al final te ves generando un montón de cosas que ahora aquí Nico nos lo da muy masticado, muy presentado, pero, o sea, hay muchas cosas que se quedan ahí, que tú las descartas, y he visto algunas y dices, ostras, que normal, o sea, que no hay por dónde cogerlo. Muy feo, hay cosas muy feas y cosas muy... No, tiene muchos problemas todavía. Tiene muchos problemas todavía, si queréis, de consistencia. En el argot se le llama que las IAs alucinan, ¿no? O sea, porque tú le metes, imaginaros, pues eso, le vamos a poner un poquito de música para seguir. Pones el vídeo yo te pongo yo. Porque además, lo que estás hablando es muy interesante, enseñarles lo que es la portada del libro. Bueno, eso sí, os voy a decir. Eso es lo típico de lo que estabas hablando, de que cuando alucina. Eso no me acuerdo. Mira, en el libro tiene un error, lo vais a ver ahora la portada, súper evidente, pero lo hice aposta porque era uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial, que no sabe representar exactamente pues, un cuerpo humano, y en este caso las manos de un hombre. Está al final. A ver si lo puedes parar ahí. Vale, aquí hay un error muy grande. Es típico que las IAs hacían las cosas, o sea, más o menos ves la figura bien, pero las manos que tiene cada dedo, o sea, falanges. Sí, falanges. Al final te hacía una cosa más o menos y tú veías una persona y te fijabas en las manos y las manos. O sea, si os fijáis, solo hay 2 falanges, pero nosotros tenemos 3. Pero a nivel, no sé, nuestro cerebro, lo mismo que pasa con las imágenes, ¿no? Tú las ves y dices, pues sí, esos existen, esas caras también. Y aquí siempre lo mismo, tú dices, vale, pues veo unas manos, vale, si están un poco regordetas, parece que tienen unas... Es curioso porque las veces parecen de pelotari, pero parece que tiene guantes, pero le falta una falange. y lo dejé aposta, lo hice aposta para precisamente por llevar la contraria a toda la gente que criticaba la generación de imágenes con inteligencia artificial. O sea, que eso sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Esa fuente de imágenes es una sola o hay en países diferentes, vienen de culturas diferentes? Mira, eso está muy interesante la pregunta, porque es que todo esto lo empezaron los norteamericanos con su cultura anglosajona. Entonces estos hicieron un barrido por todo lo que os podéis imaginar, de todo tipo de archivos, tanto por internet, por redes, por un montón de archivos históricos, bla, 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 pero su cultura es muy anglosajona. Entonces, siempre te saca, es muy machista, porque si pides la representación de una mujer, siempre te saca pues, caracteres como muy finos, siempre los cuerpos muy silueteados, etcétera, o sea, da mucho por el saco. Y luego, pues, tanto a nivel como de cultura como de esto, está absolutamente enfocado a los países occidentales. Y es muy racista también, muy racista porque gente de otras etnias y de esto, pues es muy difícil hacer. Yo me enfrenté con un gran problema para hacer gente que se pareciese a la de aquí. O sea, tenía que tirar de diferentes, como si diríamos, laboratorios para generar las caras, y luego les tenía que decir, a ver, quiero, pues casi como caras de maleantes. O sea, les decía, quiero una persona morena que tenga, yo qué sé, rasgos de, si quieres, de un país, de los países del este, y con esta vestimenta y estas historias. Por ejemplo, para poner una simple chapela, o sea, me volvía loco, le ponía en inglés, ponme una gorra francesa, Bugs Beret, ponme un no sé qué, y era incapaz de hacerme una puñetera chapela. O sea, era imposible. Me solía poner las gorras estas inglesas, que no sé cómo se llaman. Sí, que tienen como una pequeña viserita, ¿no? Que tiene como una viserita. Pues para eso me las pasé canutas, para poder poner
simplemente la chapela. Luego, para el tipo de casas y tal, pues siempre le tenía que decir, quiero la típica casa como de un suburbio, que en Bilbao sí teníamos, como teníamos cierta relación con Inglaterra y con los barrios mineros y estos barrios de Glasgow, bueno, los escoceses también, pero del norte de Inglaterra, entonces ahí sí tenía un poco más de fortuna a la hora de decir, quiero unas casas bajitas, pues a casas de 3 pisos, 4 pisos y que tengan ese ambiente industrial y minero, entonces sí lo podía conseguir. Pero, por ejemplo, hay por ahí una imagen de las inundaciones de Bilbao con el que se ve un coche, un Lada, o sea que es un Lada, yo quería un 124, pero no había manera de hacer el 124, o sea, era casi, porque ya veis que ahí parecía el 124, pero ya es la animación lo deforma, pero la imagen fija sí está mejor. Y entonces ese coche lo tuve que hacer prácticamente a piezas, porque me ponía un coche americano, me ponía un Ford de no sé qué, el Jeep, o sea, el patrón de la Guardia Civil está hecho con 40 pedazos, o sea, por un lado tengo hecho los focos, el lateral, los estos, el frontal, cada Guardia Civil que veis ahí está hecho de una madre, aquel otro patrón es un poco también diferente, pero bueno, le planteé las luces y todas estas historias. O sea, ha sido un poco de labor de collage, porque tampoco sabía hacer un patrón, o sea, ellos tienen sus jeeps y sus historias, aquí lo mismo. Aquí queríamos una especie de Opel tal, no sé qué, y también me las pasé canutas para poder hacer el coche bomba. Y este también está hecho con 40 piezas en la parte de arriba del Jeep, y eso que es un coche, lo fabrican en Inglaterra, o sea, en Robert. Tuve que hacerle, bueno, estos los harían en Santana. Y el pollo ese se lo pondrías en el pollo me fui a la página web de estos y lo cogí, la matrícula igual, el frontal igual, y la parte de arriba de los focos y todo esto me fui al Museo de la Policía Nacional y les cogí pues aquel cacharro, el altavoz y todas estas cosas, las cogí. Y luego ya planteé el coche ahí, ¿no? Esta, por ejemplo, con la foto que sale aquí, intenta representar un poco a Jun, que ya falleció de los RIP, y yo tengo mucha relación con su hermano, con Cherra, el batería de los RIP, y se la mandé en su día, y Cherra cuando la vio me dijo, venga, pues es mi hermano, o sea pensaba que era de verdad la foto. Pensaba que era de verdad, claro. O sea, cuando la vio por primera vez en pequeñito, en Photoshop, se la mandé por teléfono, en WhatsApp, él la vio, me dijo, es mi hermano y tal, y me dijo, pues tengo que yo sería de los primeros que te escribiría más o menos cuando empezaste a publicar fotos de esto, y yo, o sea, porque me dedico a eso también, y vi, ¡hala, qué bonito! Y yo alguna vez también estudié Leyoa y pasaba pues por el Andio, por ahí, toda esa zona, y la veía, y yo me acuerdo ver, y ¡hala, qué guapo, qué bien, qué bonito está hecho! Ya no como está hecho ni nada, sino qué bonito. No había visto algo así. Y al día siguiente, otra también súper guapa, súper distinta, y era como, hostia. Y de repente todos los días pasó una semana y simplemente las ponía en Twitter y ya está. Y yo todavía no sabía cómo se hacía. Y le escribí alucinado con la capacidad de producción por hacer. Porque claro, yo igual cuando a mí se me encargaban hacer una cosa de esas, unas fotos esas, te podías tirar, igual modelas en 3D, te puedes tirar una semana, 2, para hacer una cosa así bien hecha. Y de repente, o sea, es que empezaste a producir y las series y yo te escribí, guay, estaba alucinado y guay, encantado de haberte conocido y porque tú también tenías luego el dilema este de que había entonces lo que dices que solo se escuchaba el rollo de que no, porque la IA roba a los autores, tú lo estás robando, estás creando, bueno, y estás robando, estás utilizando de referencias, imágenes ya creadas, pero bueno, igual cualquier artista que cuando dibujas algo utilizas referencias de un montón de artistas también. Picasso decía que los artistas copian y los genios roban. Eso decía. Sí, eso decía, sí. Y de hecho, bueno, cuando estudiamos Bellas Artes y todo esto, pues al final, pues cómo van todas las corrientes artísticas. O sea, la corriente artística que sale es en contraposición a la anterior, pero que la anterior ya ha chupado de los clásicos, etc. O sea, al final llegamos a Altamira o a las cosas de esto. Claro. Pero bueno, pues le vas a empezar a pagar al Homo sapiens o al Neandertal que ha pintado, o sea, que ha puesto su mano en... Que menuda mano tenía también esa Altamira. Sí. Si pintamos a los trogloditas como si fueran así unos brutos, y pues mira cómo pintaban, y mira cómo pintamos nosotros la mayoría. Efectivamente. No, de hecho ha habido hace 2 semanas... bueno, perdona, pregunta. No, ya preguntaste, pero por ejemplo en esta fotografía que llevé, se ve un pabellón industrial ahí atrás, ¿eso es totalmente falso o existía eso en Bilbao? Sí, bueno... Es decir, para ese paisaje que es real. Sí, esto por ejemplo es la zona de Buensa, podrías recordar, pero sí, las fábricas, o sea, no os he traído fotos por ejemplo de esas. No parte de ninguna foto concreta y este sitio no existe, pero esto podría ser la foto. Esto parte de la mente de Nico. Eso es.
Lo que pasa que sí, o sea, las fábricas y las casas estaban encima, o sea, por ejemplo en Sestao y en un montón de sitios, o sea, tú no podías sacar la ropa a colgar, porque yo tengo recortes, me gusta mucho la hemeroteca, y tú si sacabas la ropa a colgar, inmediatamente, o sea, la colada negra, o sea, estaba toda llena de motitas negras de las chimeneas de Altos Hornos. En Erandio, que en Erandio hubo las primeras manifestaciones, como si diríamos ecologistas en los años 70, porque la gente no podía respirar. Yo tengo un recorte de periódico, ya sabéis que el geranio son las plantas más duras que hay, ¿no? Pues los geranios se morían, se quemaban, o sea, se secaban de lo que estaba respirando la gente, y hubo un par de muertos. Hubo manifestaciones en la época franquista, pues la gente no podía respirar, no podía soportar la contaminación. Y con esos, o sea, con ese ambiente, o sea, vivíamos. O sea, y entonces esta zona podía ser una zona de, si queréis, de la zona que estaba pegada a la ría, la zona de la margen, esta serie sí, de la margen izquierda, la zona de Erandio y esto, pues estaban allí las fábricas pegadas. No sé si os suena, hay la primera película que hizo Alex de la Iglesia, la de Acción Mutante, que está rodada, pues parece que es como una zona que se parece mucho a una otra película de Black Ryan y tal, con ese ambiente oscuro, rojizo y tal, no sé qué. Pues esa primera parte de la peli está hecha en una fábrica que está pegando a las casas, que estaba en la zona de Erandio. O sea, el ambiente era así, de apocalíptico, pero claro, como vivías allí, pues tampoco le daba ningún Bueno, importancia. o sea, lo que quería preguntarte era si en esa foto hay algo que es real, es decir, el No. paisaje, la montaña atrás, Nada, todo está generado artificialmente, como si digamos, hablando llano, o esto es todo artificial, todo lo que veis es artificial. No he cogido, bueno, si en alguna imagen, si tuve, sí, aquí en el azulito igual tuve, sí, por ejemplo la placa y algunas cosas sí las cogí de fotos reales, pero todo lo demás lo iba generando, y luego iba generando partes y me iba al Photoshop, y en el Photoshop cogía pues del azulito, me digo, vale, por un lado los focos, por otro lado el logotipo de Mercedes-Benz, porque era Mercedes-Benz, por otro lado la matrícula, por el otro lado el cartelito de Univar, yo no sé cuál cogí, la F, sí, me parece, o sea, por otro lado lateral, o para hacer, porque hay por ahí un trolebús de los rojos que está detrás vuestro, al fondo del todo, eso está hecho así, aquel trolebús está hecho, yo qué sé, ese el que estoy señalando ahora, que está allí, ese trolebús tiene como 7 o 8 piezas, porque a pesar de ser algo anglosajón, y digo, joder, pues es anglosajón, tendrá que saber cómo son los trolebuses ingleses. Y no me lo hacía bien, me hacía un trolebús solo con 2 ruedas delanteras, no me hacía las traseras y cosas de esas, y no me hacía el trole, o sea, el cacharro de arriba y esas cosas. Entonces todo eso lo he ido montando en Photoshop, aunque he ido mejorando, o sea, que todas estas cosas han ido mejorando, porque les han alimentado con más imágenes y ya sabe más lo que tiene que darte. Hay una cosa... Está una coleta allí. Ah, perdona. Sí, oye, volviendo a lo que has preguntado por ahí o sea, lo que has comentado del origen norteamericano de la semilla, o sea, que está hecho con todas sus referencias de ahí, ahora que han salido los chinos con ese contraataque, no sé si piensas que ahí va a haber mucho cambio o no. Pues... Han sacado la versión china, digamos. Sí, sobre todo... Que no sé si has experimentado. Sí, estoy con ello porque... Bueno, a cuatro ya les suelo comentar. Yo todo lo que sale de todos los laboratorios, me da igual que sean chinos o no, me da igual, esto estoy experimentando con todos. Y si hay una cosa curiosa, porque los